Esta mañana quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, he estado meditando y que siempre me ha ayudado en diferentes etapas de mi vida y bueno, quiero compartirlo con usted. En 1 Samuel, el capítulo 30, el verso 1 y siguientes dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían matado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos. Ustedes tienen que entender, cuando dice con los suyos, se refiere a los guerreros de David, o a lo que la Biblia llama los valientes de David. Eran tan recios peleando, o sea, cuando peleaban y tenían el apoyo de Dios, que inclusive dice, ahorita no recuerdo el nombre, pero uno de sus generales dice que tanto pelear en las horas que duraría la batalla, la espada se le quedó pegada a la mano, o sea, supongo que tendría una contractura, ¿no? Pero no podía soltar la espada porque estaba listo para seguir peleando, ¿no? Entonces estamos hablando de esos valientes de David. Entonces vino con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No eran hombres cualquiera, eran los valientes de él, pero lloraron tanto hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Sus valientes y todos estaban con la situación que había pasado, en una amargura tremenda. Pero David hizo algo interesante. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora otra versión dice: cobró ánimo en el Señor. David pudo haber dicho: bueno, ya está hecho, ya pues apedréenme de una vez, ¿no? Pero no, él dice que se fortaleció en Jehová, o como otra versión dice, cobró ánimo en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La historia continúa, y por supuesto David los alcanza, ¿no? Y los vence y recupera absolutamente todo. Lo interesante de ahí, de este pasaje, es que todos nosotros vamos a atravesar, vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida. ¿Cuántos ya han pasado por esos? Les tengo no tan buenas noticias, van a seguir pasando por esos en algunos, porque mientras estén vivos en esta tierra va a haber dificultades. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener tribulación, aflicciones, pero que no temamos, porque Él había vencido al mundo, entonces lo tenemos a Él. Ahora, David busca al Señor y Dios le da esa respuesta. Hay otro pasaje en el Salmo 27 que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, todos nosotros vamos a ver la bondad del Señor cuando partamos a su presencia, pero esa no es la gracia, pues, ¿no? O sea, ya estamos allá, vamos a ver la bondad del Señor, pero la cosa es ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, aquí abajo. Amén. Ver su bondad manifestada en nuestra vida. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Noten esa palabra nuevamente: aliéntese tu corazón. David cobró ánimo en el Señor, se alentó en el Señor, y dice: hubiera yo desmayado. No, hay un proverbio que dice que el hombre soportará su enfermedad debido a su ánimo, pero si su ánimo decae,
¿qué va a pasar con esa persona? No podrá soportar. No puedes dejar que tu ánimo decaiga. Y todos somos humanos y tenemos tiempos malos, difíciles, pero tenemos que aferrarnos al Señor. Y por eso dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir que en medio de los problemas y las dificultades, porque deben leer todo el Salmo 27, se los dejo de tarea, para que vean por qué llega a ese punto, no de todas las cosas que estaba pasando. Pero él estaba viendo más allá de los problemas, más allá de lo que estaba viviendo, más allá de la situación, entendiendo que él iba a ver la bondad de Dios en esta tierra, a pesar de sus situaciones. Aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. En el Salmo 46, ustedes dirán, está salmista el pastor hoy día. Bueno, en el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿no? Y luego dice, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dios, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová. Eso es siempre bueno. Cuando tú estés pasando por problemas, dificultades, acuérdate de lo que ya Dios ha hecho por ti en anteriores oportunidades. No puedes dejarlas a un lado, no puedes olvidarlas, no puedes dejar de poner tus ojos en Dios, en su palabra, en lo que Él ha hecho. ¿Estamos? Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y ahí el verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En medio de las dificultades tendemos a no estar quietos, sino a estar ¿qué? Inquietos, ansiosos, afanosos. Y nosotros en estos pasajes podemos ver que David cobró ánimo en el Señor, se alentó a sí mismo en el Señor, buscó al Señor, Dios le guió, recuperó todo. También decía él, hubiera yo desmayado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? Sí. Ya no tengo fuerzas, ya me rindo. Pero él decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Aleluya. Aliéntate tu corazón y esfuérzate, espera en el Señor. Y luego dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, no estamos solos, Dios está con nosotros. Pero ese es el antiguo pacto. Ahora nosotros estamos en un mejor pacto. Porque ahí Él estaba con ellos, alrededor de ellos, encima de ellos, pero ahora Él está en nosotros. El mayor está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y en medio de las dificultades y los problemas podemos saber que no estamos solos. La vida cristiana no es un lecho de rosas, y no significa que no vamos a tener problemas. Si no te has dado cuenta de eso hasta ahora, no sé pues qué te pasa, podemos orar por ti, ¿no? Porque estás viviendo fuera de la realidad, ¿no? Era una broma esas, ¿no? Lógico, porque la única forma de no darte cuenta que hay problemas en esta vida es que estés viviendo fuera de la realidad. Hay problemas, hay dificultades, pero sabemos que no estamos solos. Y Dios está en nosotros, Él no nos va a dejar. Ahora, en Hechos 16 hay un pasaje donde Pablo y Silas terminan en la cárcel. Ahora, Pablo como apóstol iba con Bernabé siempre. Pero Bernabé, su propio nombre lo dice, es alguien que te alienta, que te anima, que te edifica. ¿Ok? Bernabé era así, Pablo era colérico, su temperamento era colérico, o sea, no entraba en vainas. ¿Y qué pasó? Marcos, que los estuvo acompañando en los viajes misioneros, no sé, los abandonó, algo pasó, y pues Pablo le dio un puntapié a Marcos y dijo, vete a volar. Pero Bernabé creía que había algo en Marcos, que podía invertirse en la vida de Marcos,
Y hubo tal discusión entre Pablo y Bernabé que se separaron. Bernabé se fue con Marcos y Silas, feliz y contento, iba en el primer viaje misionero con Pablo y terminan en la cárcel. Porque van en Hechos el capítulo 16, ¿no? Son encarcelados en Filipo porque estaban predicando, compartiendo, los seguía una chica que tenía un espíritu de adivinación y ella decía, óiganlos porque ellos los anuncian en camino de salvación, pero no decía eso en el griego, os anuncia un camino de salvación. El diablo es Sapo, pues, ¿no? El demonio que operaba en ella. Entonces quiere decir, hay varios caminos, ¿no? Entonces, disgustando a Pablo, se cansó, se volteó, tomó autoridad, le echó fuera el demonio y les arruinó el negocio a los dueños de la bruja, pues, ¿no? Les arruinó el negocio a los dueños de la chica, que era una sierva, una esclava, y que ganaban dinero. Se hizo tal tumulto que Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Los metieron en la cárcel a Pablo y a Silas. Dice el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cuántos hubiesen querido ser Silas? Estaba feliz, ¿no? Su primer viaje misionero con el apóstol Pablo, todo esto. Los apalea, los mete en el calabozo más adentro, los pies en el cepo. Pero algo hicieron ellos. No se desalentaron, no se desanimaron, sino que dice el verso siguiente, 25, pero a medianoche, y eso tiene cierto sentido también, porque la medianoche es el momento más oscuro. Entre la medianoche y las 3 de la mañana es lo más oscuro. Quiere decir que en tu momento más oscuro de tu vida, en el momento más difícil que tú estés atravesando, ¿qué hicieron ellos? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora ya no sé si los presos eran noctámbulos, si estaban despiertos a la medianoche, o estaban viendo Netflix o cable mágico o algo. Pero evidentemente Pablo y Silas no estaban cantando, alabaré, 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 susurrando entre ellos, ¿no? Sino que tienen que haber estado cantando en voz alta, fuerte, para que los presos los escuchasen. Y la cosa es que mientras ellos estaban orando y cantando himnos, trayendo a Dios en medio de su situación, en medio de su dificultad, en vez de estarse quejando y todo, ¿qué ocurrió? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora los presos, porque siguiendo con la historia, el carcelero al ver eso saca su espada y se va a matar, porque si tú servías bajo el Imperio Romano, si tú fallabas en tu tarea, tenías dos opciones. Una, te matabas tú, y si no te atrevías, te matábamos nosotros. Pero muerto ibas a estar por fallar en la misión. Entonces, si se mataba uno, salvaba el honor y cuidaban de la familia. ¿Ven? Entonces el carcelero se iba a matar. Y Pablo le dice, no te hagas daño porque todos estamos acá. Ahora, si tú fueses un preso, ¿ok? Y se te sueltan las cadenas y todas las puertas de la prisión están abiertas, ¿qué hubieses hecho? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí o no? Pero ellos no hicieron nada, porque ellos se dieron cuenta que ese no era un terremoto normal. Porque un terremoto puede sacudir todo, pero no te suelta las cadenas y todas las puertas se abren de par en par. Entonces ellos reconocieron que algo pasaba. Esa oración y esos signos trajeron la presencia de Dios a ese lugar de tal manera que todos estaban asombrados. Entonces el carcelero se postra ante Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él reconoce, estos tienen algo, estos tienen a un Dios que yo no conocía. Ya conocemos nosotros la historia, el versículo archiconocido de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces él se lo lleva a su casa, le cura las heridas y finalmente es bautizado esa misma madrugada o tempranito en la mañana.
¿no? Y se convierte. Entonces nosotros vemos que en medio de nuestra situación, tal vez en la hora más oscura de nuestra vida, en la situación más difícil que nosotros podamos estar pasando, ya sea como en el caso de David en Ziklag, ya sea como la situación que uno hubiese desmayado, se hubiese desanimado ante las cosas que puedan estar enfrentando en su vida. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando cosas en su vida? Todos enfrentamos cosas, ¿no? Ya lo he dicho antes, estamos en un problema, estamos saliendo de un problema, estamos entrando en un problema. ¿Qué problema? ¿No? Pero esa es la vida. Esa es la vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que en medio de todo esto debemos cobrar aliento y ánimo en el Señor y afirmarnos en Él, en su palabra y en todo aquello que hemos depositado dentro de nuestros corazones. Entender que vamos a ver su bondad en esta tierra. Y en el caso nuestro que estamos en el nuevo pacto, la hemos visto porque es Jesús. Y no solamente la hemos visto, sino que su bondad vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros y es mayor. Y en medio de la crisis, en la medianoche de tu vida, en lo más difícil que tú puedas estar pasando, tú puedes orar y cantar a Dios y orar en el Espíritu y entender que Dios va a invadir tu situación y va a obrar en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en 2 de Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo, ¿no? Dice la palabra, el apóstol Pablo le fue asignado un mensajero de Satanás, ¿no? Un ángel dice, mensajero de Satanás para bofetearlo a causa de las revelaciones que había tenido. Porque Pablo fue llevado al cielo. Él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Por qué? Porque tu espíritu es igual a ti. Ay, no me diga eso, pastor. Yo pensé que cuando estuviera en el Espíritu yo iba a ser como Brad Pitt. No, piña. Por eso es que Pablo no sabía distinguir si estaba dentro o fuera del cuerpo. Lo que sí sabía es que estaba en la presencia de Dios y escuchó cosas que dice que cosas que no podía él narrar o expresar en palabras, eran inefables, no podía expresar. Pero él recibe tremenda luz, tremenda revelación, y yo creo que eso le pasó cuando lo apedrearon. Y luego se levantó y volvió a entrar a la ciudad y seguía compartiendo. Entonces el apóstol Pablo sabía, y donde quiera que fue el apóstol Pablo, es más, acá adelante, unos versos adelante dice que en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, todas esas cosas pasadas, en ningún momento menciona resfríos, tuberculosis, diarrea, nada. El ataque no eran enfermedades, el ataque era a causa de la revelación que tenía, y donde quiera que él predicaba el Evangelio de la gracia, las vidas de las personas eran transformadas al compartir el Evangelio. Y debido a eso, quería ser estorbado en todo momento. Entonces, él clama a Dios. En el verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios no es solamente el favor inmerecido, la gracia de Dios es lo que nos empodera, nos capacita para hacer lo que tú en tu propia fuerza no puedes hacer. Entonces él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no es fuerte en su habilidad, no es fuerte en su capacidad, es fuerte en el Señor. Otro pasaje dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, en medio de todas las cosas que podamos estar enfrentando, tú y yo podemos alentarnos en el Señor, cobrar ánimo en el Señor, pasar tiempo con Él, buscarlo a Él, ver y entender que tú vas a ver la bondad de Dios manifestada en tu vida, en esta tierra, a pesar de lo que sea. No importa qué ocurra, no importa qué te acontezca, no importa qué estés atravesando, tú vas a ver la bondad de Dios en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no solamente eso, sino que Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de los problemas. Hebreos dice que podemos acercarnos con confianza, con osadía
día al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? El que necesitas en ese momento. Y puedes cantar y orar himnos a Dios y orar en lenguas y gozarte en tu presencia, de manera que la presencia de Dios invada tu situación, y entender que a pesar de lo que tú sientas, a pesar de lo que tú puedas estar pasando, tú vas a ser empoderado por medio de su gracia. Así que quiero alentarlos esta mañana, a todos ustedes que puedan estar pasando por cosas y dificultades, que no están solos, que Dios está siempre con ustedes, que Él nunca nos deja ni nos abandona, y que Él nos ama, somos valiosos para Él, y Él quiere obrar siempre en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo, porque nunca estamos solos. Tu presencia está con nosotros, tú estás en nosotros, tu bondad está en nosotros, y sabemos que tú puedes hacer cualquier cosa ayudándonos a salir adelante. Si la situación cambia o si la situación no cambia, igual somos fortalecidos, igual no estamos solos, igual somos empoderados, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque somos fortalecidos con tu fuerza. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. En esta vida hay cosas que ocurren, pasan. Se ve en la vida de los apóstoles, en diferentes lugares. Hoy día mismo hay cristianos en partes del mundo que están sufriendo martirio. O sea, el hecho de que tú seas cristiano no significa que no vas a tener problemas. Hay situaciones, hay dificultades. Entonces nosotros simplemente, en medio de todo eso, tenemos que cobrar ánimo en el Señor, y traer su presencia en medio nuestro, y Él va a obrar en nuestra vida. ¿Puedo oír un fuerte amén?